Y si yo pregunto en este momento cuántos tenemos una crisis en nuestra vida, no me levanten la mano porque creo que todos, todos, incluyendo aquí la que está al frente de ustedes, todos, si no estamos atravesando una crisis, acabamos de pasar de una o vamos a entrar a otra. De eso se trata la vida, ¿no? De las dificultades que se nos presentan. Dios nunca prometió que no íbamos a tener problemas en este mundo. Él dijo, es más, dijo, tendré esa aflicción, pero no te preocupes, porque yo he vencido. Amén. Vamos a mirar qué nos dice Santiago 5:8. Santiago 5:8. Bueno, no están ahí, yo las voy a leer. ¿Okay? Dice, tened también vosotros, ¿qué? ¿Alguien ya la encontró? Paciencia. ¿Y qué más? Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acercan. Hermanos, no se rindan. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. No se rindan. La venida del Señor se acerca. Y dice que debemos tener, y ese es el primer, vamos a ver 4 puntos que Dios quiere que hagamos cuando llega la crisis. Y el primero lo acabamos de leer, tengan paciencia. Y muchas veces escuchamos la palabra paciencia y creemos que está ligada únicamente con paz, tranquilidad, ¿cierto? Y uno generalmente cuando está o entra en un conflicto, una crisis, un problema, lo primero que dice es, Señor, dame paciencia. Dame paciencia. Y no sabemos lo que estamos pidiendo porque generalmente lo vinculamos con paz y tranquilidad, pero no es solamente eso. La paciencia viene de una palabra que es pati, en latín, pati, que significa sufrir. Y de allí viene la palabra después patiens, que se introdujo en el castellano como paciente en los hospitales. O sea, está ligada al sufrimiento o el que sufre, por lo cual en el ámbito espiritual la palabra paciencia implica sufrimiento. ¿Sí? Pero vamos a ver cómo es llevado ese sufrimiento cuando uno tiene paciencia. ¿Sí? Es diferente a lo que pensamos y por eso es mejor que no le pidamos a Dios paciencia. Alguien me decía, no pidas paciencia porque te viene prueba, te viene dificultad, te viene sufrimiento. Y si vamos a mirar lo que significa la palabra, realmente es así. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, la paciencia es una actitud, algo que nosotros tenemos que tener en nosotros. ¿Cómo ponemos en práctica la paciencia? ¿Cómo creen ustedes que ponemos en práctica la paciencia? ¿Cuándo? Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las crisis. Entonces, cuando tú estás diciéndole, Señor, dame paciencia, ¿qué le estás diciendo? Que vengan las pruebas para yo poder ejercer esa paciencia. Entonces, fíjese que a veces dice la palabra que oramos mal. Y ahí estamos orando de una manera, tal vez no, yo digo, sí es un fruto y debe de estar en nosotros. Pero cuando estamos pidiendo paciencia, estamos pidiéndole al Señor que tengamos en que ejercer esa paciencia. Esa paciencia se ejerce en la prueba y en la dificultad. Entonces, en vez de decir, dame paciencia, es mejor decir, Señor, dame fortaleza. Señor, dame confianza. Señor, que pueda vencer la prueba, que ayúdame a pasar este tiempo de dificultad. La paciencia también tiene estos significados. Dice, aprender a esperar y llevar a cabo diferentes planes o tareas sin permitir que la ansiedad arruine el objetivo, enfrentando la espera con resistencia y perseverancia. Estas 2 palabras son súper claves en una crisis y es resistencia y perseverancia.
Sufrir, soportar en silencio situaciones desagradables con fortaleza y sin lamentarse y sin quejarse. Ojo, aquí no está diciendo sin que usted le pida a alguien oración por lo que está pasando. Porque eso es lo que debemos hacer cuando entramos en crisis, llamar a los hermanos, llamar a los ancianos de la iglesia, llamar a los pastores, a con quien usted tiene ese vínculo de fe y decirle, mira, entro en este proceso de prueba, estoy pasando por esto, por favor ayúdame a orar. Eso no es quejarse y eso no es lamentarse. Entonces, para que desliguemos esas dos cosas y no pensemos que si pedimos oración es que nos estamos quejando. No. La quejabanza es una constante, yo le llamo quejabanza porque en vez de alabanza estás quejándote en todo tiempo. Es que a ti te pregunten y desde que contestas, pues hay más o menos. Ni para qué le cuento si eso, mejor dicho, usted con lo que le cuento ya se va a desmotivar. Pues decir bien como para, ¿no? Y a toda hora es una queja y un lamento. ¿Por qué a mí? Es que no entiendo. ¿Por qué a mí? Es que a mí me pasan todas estas cosas. Es que a mí me sucede siempre lo mismo. Es que esto, es que aquello, es que no entiendo. Es que. Eso es queja. ¿Sí? Eso es queja. Soportar contratiempos, desgracias, aflicciones, dificultades sin alterarse ni quejarse. Paciencia es la capacidad que se posee de tolerar una situación sin perder la calma ni experimentar nerviosismo. ¿Cuántos pierden la calma cuando pasan una crisis? Yo confieso que también tengo que trabajar en eso, porque esta parte humana es bien compleja. ¿Cuántos se pueden quedar tranquilos cuando está temblando la tierra? Sí, yo tengo mi mamá, por ejemplo, es una que yo digo, yo no sé cómo hace, pero ella está temblando y está pensando de que hay que sacar la linterna, que hay que ir, el radio, que sí, y con una calma que yo digo, de por Dios. Alguna vez, estando pequeñas, hubo un temblor y recuerdo que mi mamá, nosotros estábamos pequeñitas y ella... No, pues mientras nos sacó a nosotras, nos puso saquito, buscó las pantuflas. Bueno, mi abuelito, que ya estaba de una edad avanzada y vivía con nosotros, nos sacó a nosotros a la puerta y mi abuelito era que tenía que sacar unos centavitos que tenía guardados y ella vaya detrás con él. Y en ese tiempo fue más que un temblor, nosotros vivíamos cerca de la represa del Guavio. Y se represó un río o algo ahí cerca y eso empezó, nos llegaba el agua como por acá. Y el decir era que el pueblo donde estábamos quedaba como allá en una cueva, las montañas eran altas, entonces que eso se tapaba. Y aún con todo eso que decían, mi mamá se tomaba el tiempo para todo, se fue... sacó a mi abuelo, veníamos nosotros y ella decía, ¿y dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Pues mi papá cuando sintió nomás que le llegó el agua acá, él ya había salido, había corrido y se había ido por allá a una casa que quedaba elevada, ¿no? Y desde allá gritando, vengan, vengan. Pero mi mamá con una serenidad. Y hasta el día de hoy yo me asombro de ver, es un testimonio para mí, de verdad, mi madre, cuando hemos tenido tiempos difíciles, cuando tuve que darle la noticia de la muerte de mi mamá, de mi hermana, yo pensaba, yo decía, Dios mío, mi mamá no sé cómo vaya a estar, pues porque era impactante decirle que tenía esta enfermedad terminal y que pues no había nada que hacer humanamente. Pero mi mamá, una mujer tranquila, los designios de Dios, hay que esperar en Dios, hay que orar en Dios, orarle a Dios, pedirle a Dios, descansar en Dios. Y yo decía, Señor, qué testimonio y ejemplo a seguir. Entonces, evaluemos cómo nosotros afrontamos las crisis. Tal vez salimos corriendo, tal vez nos ponemos a llorar y no nos para el llanto, tal vez huimos, ¿no? Tal vez nos encerramos en una cueva que generalmente conlleva cuando nosotros esas crisis las enfrentamos encerrándonos
y acostándonos en cama sin querer levantarnos, sin querer bañarnos, sin querer que nadie nos hable, generalmente esas crisis terminan en depresión, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo ver qué es lo que Dios quiere que hagamos para no llegar a ese punto. Es triste decirlo. Esta semana veíamos una noticia, allá en Ibagué hay un puente altísimo y ahora todo es, las personas cuando tienen depresión generalmente van y se botan. Y esta semana una mujer joven dejó un niño de 10 años, creo. Llegó al puente, se bajó de su carro, una empresaria, y se lanzó. Y se lanzó. Y yo me ponía a pensar, Dios mío, ¿cuánto hace falta llevar la palabra del Señor? ¿Cuánto hace falta que podamos estar pendientes unos de otros? Miren, muchas veces aquí nomás en la iglesia estamos sentados y no sabemos quiénes están pasando por una depresión terrible. Y que tal vez vienen, nos acompañan en el servicio, pero están desmotivados, no quieren saber ya nada ni de su vida. Y muchas veces no nos tomamos el tiempo de orar por ellos. Entonces, mis hermanos, el primer consejo de nuestro Rey es tener paciencia. Y esa paciencia, recuerden, no es solamente la paz, la serenidad, no, es resistencia y perseverancia. Es no alterarnos, es no quejarnos, es no lamentarnos en todo tiempo de la crisis. Cuando usted se lamenta y se queja, está dándole pie a que esa crisis tome control de usted, porque todo el tiempo la está manipulando, ¿sí? Entonces cuando acá dice en este versículo, y afirmad vuestro corazón, ¿qué quiere decir eso? Dígale, háblele a su corazón ahí que usted es un vencedor, que usted puede, que Dios está con usted y que todo pensamiento, todo sentimiento contrario a eso no da lugar en su vida. Porque usted ha creído, porque usted ha recibido al Señor, porque usted confía en Él, porque así usted el panorama lo vea gris. Usted sabe lo que está sucediendo aquí en la tierra, ¿verdad? Pero usted confía en lo que Dios tiene allá en el cielo. Y el Señor te dice que Él está contigo y que tú vas a ser más que vencedor en Él. Amén. Constancia valiosa que se opone a la ira y al mal. A pesar de lo que se sufre, no se deja dominar por él. Muchas veces nuestra reacción a las crisis es una reacción mal, ¿verdad? A veces reaccionamos hasta con ira, con rabia. Y a veces decimos hasta cosas que en esa crisis herimos a los demás. Y queremos que se vean afectados. Porque como estoy mal, como me está afectando a mí este problema, reacciono mal. Y la paciencia es lo contrario a eso. Es la capacidad que se posee de controlar la ira, la boca en esos tiempos de crisis. Con base a lo que acabamos de leer, podemos sacar estas conclusiones. Y vamos a mirar, estas conclusiones son importantes y ojalá queden plasmadas en el corazón de cada uno de ustedes. Primero, Dios quiere que aún en medio de la tormenta continuemos con nuestras tareas espirituales, con nuestro compromiso y planes, que continuemos adorándolo y sirviéndolo sin dejar que la ansiedad y la desesperación nos dominen, o que cambien las cosas o arruinen todo. Muchas personas que aman a Dios, creen en Dios, cuando empiezan las crisis, ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren servir más. Quieren dejar los planes de Dios, el propósito de Dios para sus vidas, lo quieren dejar a un lado. Y una de las cosas más importantes que Dios quiere con nosotros cuando lleguen esas crisis es que sigamos haciendo el propósito del Señor. Dice la palabra de Dios que lo adoremos, ¿qué? En todo tiempo. En todo tiempo.
O sea que hay que enfrentar este tiempo con paz, con firmeza, siendo irremovibles, imperturbables en cuanto a nuestra fe. Las crisis no nos pueden alejar de Dios. Pero es triste decirlo. Cuando las parejas, por ejemplo, pasan por un tiempo de rompimiento, generalmente una se va, la otra se queda, o las dos se van, ya las cosas de Dios pasan a un segundo plano. Cuando alguien pierde el trabajo, ya tampoco. Ya no hay ese mismo servicio, ya no hay esas mismas ganas de servir, ya las cosas de Dios pasan a un segundo plano. Cuando se pierde un ser querido, obviamente hay un duelo que tenemos que vivir, ¿verdad? Pero las cosas de Dios tienen que permanecer en nosotros si realmente somos esos hijos de Dios, si realmente le estamos creyendo a Dios, si realmente decimos que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Pase lo que pase, las cosas de Dios tienen que prevalecer en nuestra vida. Amén. Miremos qué dice Santiago 5, 10, 11. Muchas veces pensamos que tenemos el derecho de quejarnos, pero si vemos verdaderamente en la palabra de Dios el actuar bíblico del cristiano, es que siempre soportaron todo pacientemente. Miremos este pasaje, dice Santiago 5, 10, 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Nosotros tenemos por, ¿qué dice? Bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Un claro ejemplo que de esto lo tenemos en Job, ¿verdad? Job, yo creo que pasó por todas las crisis habidas y por haber. Él pasó por una crisis económica, pasó por una financiera, pasó por una crisis emocional, porque obviamente perdió a sus hijos, perdió a su esposa. Dice que hasta sus amigos le dijeron ya a lo último, ¿sabe qué? Muérase. Esa fue la solución que le dieron a la crisis. Pasó por la crisis de la enfermedad también, la estaba viviendo. Y fíjense que aquí en Santiago 5, 10, 11 lo ponen como ejemplo. Habéis oído de la paciencia de Job. Pasó a la historia la paciencia de Job. Pasó a la historia la forma en que Job manejó las crisis en su vida y quedó plasmado para que nosotros pudiéramos tener ese ejemplo y pudiéramos vivir esas crisis así como ellos lo hicieron. Job 1:21 es el resultado de esa comunión con Dios, de esa verdadera relación con Dios, de que a pesar de que él tuvo todas estas dificultades, todos esos problemas que en realidad yo sé que cada uno de aquí está pasando por alguno diferente. No los conozco todos a profundidad, pero sé que hay crisis en nuestra vida y si no, van a llegar. Así es la vida. Y encontramos hermoso ejemplo de Job y ojalá que esto que vemos aquí en Job 1:21, todos los que estamos acá podamos decirle, decir en el momento de una crisis económica o financiera. Dice Job 1:21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. ¿Que perdí el trabajo? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Que fracasé en la empresa? Jehová dio, Jehová quitó. Y que aprendamos a descansar en esto. Job 19, 25, 26. El 25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre él
polvo. El 26 dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Como quien dice, estoy pasando esta dificultad, estoy pasando esta prueba, estoy pasando esta crisis, pero después de esto lo más importante es que puedo ver el rostro del Señor conmigo. Amén, amén. Ahora hay algo interesante, es que según la Biblia, como lo vimos acá, los que sufren son bienaventurados. Alguien me decía, no recuerdo con quién estaba hablando esta semana anterior o la anterior, bueno, y me decía que estaba preocupado por algo que estaba pasando, que estaban diciendo acerca de esta persona. Y mi resumen fue, no te preocupes. No te preocupes por lo que están hablando. No te preocupes lo que están diciendo de ti. Lo importante es lo que Dios conoce de ti. Lo importante es lo que Dios sabe de ti. Y sabes una cosa, entre más hablen, eres más bienaventurado. Así que si es por eso, entonces que hablen. Que hablen de nosotros. Porque dice el Señor que seremos bienaventurados, los perseguidos. Cuando alguien habla de ti, algo que no es cierto, algo que están inventando que no es verdad, ¿sabes qué? Tú eres el principal beneficiado. Así que no te preocupes. Si tú estás bien, si hiciste las cosas bien, si has hecho las cosas bien, descansa en el Señor. Dice, bienaventurado el que por mi causa sufre. Dice bienaventurados, la palabra bienaventurados es doblemente bendecidos. Mateo 5:4. No sé si están saliendo ahí los versículos, ¿sí? Ok. Mateo 5:4 dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran. ¿Llorar es malo? ¿Llorar es pecado? ¿Llorar le quita la hombría a los hombres? ¿O llorar hace más débiles a las mujeres? No, yo siempre les digo, cuando lloran, dicen, es que yo no debería estar llorando. Pues ¿por qué no? Si para eso el Señor, yo digo, ¿para qué nos hizo este lagrimal? O sea, de adorno. Dios sabía que cuando lloramos, el alma se libera. ¿No le ha pasado eso? Yo me pego mis lloradas y después de que lloro, como que vuelvo a renacer. ¿Cierto? Como que en ese llanto sale todo eso que está acumulado en nuestro corazón, sale ahí y otra vez queda uno como descansadito, ¿verdad? Entonces dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Imagínese, aparte de que cuando usted está llorando va a tener ahí al Señor, a su Espíritu Santo, ¿qué? Consolándolo, ayudándole. Así que mis hermanos, cuando ustedes sientan querer llorar, lloren tranquilamente. Ese cuento de la sociedad de que el hombre si no llora, que el hombre macho no llora, quítese en eso de la cabeza, mis queridos hermanos. Y yo sé que los que han llorado saben de qué les hablo, de lo que se siente después de uno poder desahogarse. Desahogarse es eso. Estás ahogado allá con todas las cosas y desahogarse es que salen por esas lágrimas. ¿El justo sufre? Pregunto. ¿Qué piensan ustedes? ¿El justo sufre? Sí, pero el Señor le tiene una gran promesa y es que será consolado. Los cristianos que con paciencia saben sobrellevar su sufrimiento y a pesar de que se encuentran tristes de corazón, aún mantienen la fe, Dios les recompensará grandemente. Así que mi hermano, el hecho de que usted esté aquí, aún en medio de la crisis, está sacándole una sonrisa al Señor. Dios está feliz de ver que sus hijos, aún con todo lo que estás viviendo, aún con todo lo que estás sintiendo, hoy estás aquí. Hoy estás aquí y no has negado la fe ni el nombre del Señor. Realmente no sé si en esta tierra sucederá lo mismo que pasó con Job. Y hablo tierra es su corazón. No sé si igual
Después de la crisis el Señor le va a devolver el doble. Este es un caso excepcional lo que hizo Job. Y no digo que pasará igual porque unos están casados, entonces le dirán, ay, me va a dar otra esposa. Entonces no se me alegren de a mucho. Pero sí sé que su dolor, que esa crisis que está viviendo, si ustedes permanecen fieles, si ustedes la resisten, si ustedes salen victoriosos, van a tener recompensa. Amén. Así va a ser. Y van a ser consolados. Van a ser consolados. Antes de terminar con el punto de la paciencia, quiero tocar esas dos palabras que yo les decía, resistencia y perseverancia. Son importantísimas. Y si vamos a mirar, miremos en Apocalipsis 3:8, donde aquí le está hablando a una de las iglesias. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué vemos aquí resumido? Resistencia y perseverancia. Apocalipsis 3:10-11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué vemos aquí? Paciencia, resistencia y perseverancia. He aquí, en el 11, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Que ni las crisis, ni las dificultades, ni los problemas puedan arrancar, quitar de ti lo que Dios ya sembró. Retén lo que tienes. Persevera. Saca fuerzas. Si tú estás en este momento atravesando por dificultad y ese mensaje que aquí da a las iglesias y dice que tienen pocas fuerzas, dice, pero aún con esas pocas fuerzas resiste. Resiste en medio de la prueba. Resiste en medio de la crisis. Resiste en medio del dolor. Aún con esas pocas fuerzas que te puedan quedar. Resiste. Dios desea que te aferres a esas pocas fuerzas que te quedan y que sigas resistiendo y que sigas soportando. Ay, pastora, es que ya no puedo más. Resiste. Hay algo súper alentador que encontramos también en la palabra, y es que las pruebas, las dificultades tienen tiempo de caducidad. No son para siempre. Así que resiste. Con esas pocas fuerzas que te quedan, aguanta. Va a pasar. Porque Él dice que no traerá a nosotros algo que no podamos soportar. O sea que te está dando una promesa. ¿Estás creyendo? ¿Estás escuchando, hermano? ¿Dios traerá a tu vida? Sí. Dificultad, permitirá pruebas, dificultades, desiertos, problemas, pero Él te está diciendo que no va a traer algo a tu vida que no vas a poder con ella. O sea que no puedes decirme, es que yo ya no puedo más, es que yo ya no aguanto más, es que hasta aquí me llegaron mis fuerzas. No, porque la palabra de Dios dice que no traerá más de lo que puedas soportar. O sea que sí puedes aguantar, sí puedes soportar, sí puedes salir adelante, sí puedes ser más que vencedor. Amén. La segunda es confianza y fe. Confianza y fe. La primera es paciencia.
La segunda es confianza y fe. Vamos a mirar qué nos dice Salmo 56:3. Es algo cortico. Dice, en el día que temo, ¿qué dice? Yo en ti confío. Esperanza, la confianza es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. Miremos qué dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? No se ve, ¿verdad? Y fíjense que muchas veces hemos leído y tal vez en algún otro tiempo este pasaje nos lo han enseñado de maneras diferentes, ¿no? Como todo lo que usted quiere, todo lo que usted desea, todo eso se le va a dar. O sea, Dios está obligado a darte todo lo que tú pidas, independientemente de si está en la voluntad de Dios o no, ¿verdad? Porque así nos lo dicen, créelo y lo recibirás, ¿sí? El que tiene fe, así no vea, se va a cumplir. Pero este pasaje se refiere a esa confianza en que Dios nos va a dar lo que es mejor para nosotros. Por eso acá donde dice después la certeza de lo que se espera, cuando yo realmente creo que Dios es real, cuando yo realmente creo en los atributos de Dios, pues cuando acá está diciendo la certeza de lo que se espera, pues ¿qué nos espera si viene de parte de Dios? Pregunto. ¿Qué nos espera? Algo bueno, algo agradable, algo perfecto, ¿verdad? Es esa certeza. No es la certeza de lo que yo pido se va a dar, no. Es la certeza de que yo pedí, pero lo que Dios me va a dar es lo que realmente necesito. Lo que realmente Él sabe que es bueno para mí, para mi casa, para mi vida, para mi hogar. Esa es la certeza. Esa es la certeza. Y la convicción de lo que no se ve es casi lo mismo. La convicción, yo no veo lo que va a venir. Yo no sé qué va a pasar. Yo hoy oro, pido a Dios, mi fe está en el Señor, mi oración clama a Él respecto a lo que estoy viviendo, a esa crisis que estoy viviendo, pero la convicción, esta convicción que habla acá de lo que no se ve es que lo que ha de venir viene de parte de Él. Y si viene de parte de Él es bueno, agradable y perfecto. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe. Así que a veces no se logra entender por qué muchas veces pedimos algo y Dios nos da algo totalmente diferente. Y uno ve desencajado a los hermanos, pero eso no fue lo que yo pedí. Pero ¿por qué Dios permitió eso así? Cuando nos está diciendo que la verdadera fe es que si yo confío en Dios, si yo he orado y tengo una comunión con Él, lo que Él me va a llevar o va a llegar a mi vida va a ser lo mejor. Pero fíjese que nuestra actitud no es lo que realmente Dios quiere que sea. Porque entonces peleamos con Dios, contendemos con Él, rompemos relaciones con el Señor porque Él no me da como yo pedí. Y ahí, mis hermanos, hay un grave error. Porque no todo lo que pido conviene. Porque no todo lo que pido está encaminado a la voluntad de Dios. ¿Ok? La confianza es un acto de fe y de adoración. De fe, porque confiar en Dios es tener la seguridad de que Él no nos va a fallar. Así no le conteste inmediatamente. ¿Cuántos llevan tiempo orando por lo mismo? Muchos. Yo veo aquí caritas veo. Y conozco a muchos desde hace mucho tiempo, algunos no tanto, pero sé que muchos han estado y vienen orando por cosas desde hace mucho tiempo y hasta el día de hoy todavía no han recibido respuesta.
Pero eso no quiere decir que Dios haya perdido el control. En absoluto. Él tiene su tiempo, Él tiene su hora. Y tal vez lo que hoy no entendemos, mañana lo vamos a entender. O no, tal vez, siempre pasa. Siempre pasa. Él no nos va a fallar. ¿Y por qué es un acto de adoración? Porque es un reconocimiento de quién es Él y de sus atributos. Vamos a mencionar algunos de sus atributos porque a veces se nos olvidan. 1, Él es omnisciente, todo lo sabe. Nosotros no. Nosotros vemos aquí lo cerquita, lo que nos duele, ¿cierto? Lo que nos afecta, pero Él ve más allá. Él ve qué va a suceder después. Y en su sabiduría, todas las decisiones tomadas son siempre las mejores y traerán los mejores resultados. Él es omnipotente, todo lo puede. Todo lo puede y nada se sale de su control. A veces también oramos y decimos, Señor, toma el control. No, Él no lo ha perdido. Pero ya es como una muletilla en nuestra oración, ¿no? Señor, toma el control de esto. No, mi hermano, Él no ha perdido el control de nada. De absolutamente nada. A veces pensamos en nuestra humanidad que sí, que es que Él lo perdió. Pero no. Él ha tenido y tendrá el control siempre. Es inmutable y esto debe llenar nuestro corazón. Que es inmutable, que Él no cambia. Como somos nosotros los seres humanos de variantes, ¿no? Hoy decimos una cosa y ya mañana decimos otra. Hoy prometemos una cosa, pero mañana no la cumplimos. Imagínense si Dios fuera así. Nuestra esperanza estaría por el piso. Es inmutable. Es el mismo de ayer, hoy y seguirá siendo el mismo siempre. El que hizo los milagros ayer los hace hoy y los seguirá haciendo. Qué hermosa promesa. O sea, yo les pregunto, ¿ustedes sí saben en quién están creyendo? ¿Ustedes sí saben en quién está depositando su esperanza, su confianza? En un Dios poderoso, hermoso, precioso. Y que yo sé que cada uno de ustedes, así como yo escuchaba hoy 2 testimonios, si yo pusiera a toda la iglesia en general, serían testimonios de milagros, de un obrar sobrenatural en cada uno de nosotros. Y es lindo escuchar los testimonios. Creo que eso aviva nuestra fe. Porque a veces como que todo se vuelve monótono y damos todo por hecho. Ay, tenemos la comida, ay sí. Ay, tenemos trabajo, ay sí. Ay, nos consignaron el sueldo del mes, ay sí. Pero se nos olvida quién es nuestro Padre, sus atributos. La confianza genuina en el Señor se expresa entonces en una fe fortalecida que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Echa fuera ¿qué? Todo temor. Todo temor, la ansiedad, la desesperación, la impotencia y la frustración. La confianza. La confianza. Acuérdese, la fe y la adoración. La adoración es clave, hermanos. Cuando usted está en tiempo de crisis, ponga adoración, alabanza en su casa. Miren, yo tengo cantidad de testimonios en donde solo una canción de adoración ha hecho que mi corazón vuelva a renacer, a tener fuerza. Yo les contaba hace un tiempo cuando diagnosticaron a mi esposo de cáncer, mientras estábamos nosotros asimilando la noticia, fue un tiempo duro, donde todo esto que acá se menciona, temor, desesperación, impotencia, uno no puede hacer nada, se siente impotente, uno quisiera
que fuera uno, que no fuera él, tantas cosas que pasan por nuestra mente. Y fue un tiempo mientras se asimiló la noticia, pero recuerdo tanto y en mi mente está cuando mi hijo simplemente llegó, cogió una guitarra y dijo, vamos a adorar. Eso hizo la diferencia. Ahí fue. Nos fuimos para la sala, empezó a entonar una canción, todos cantamos. Y fue un antes y un después. Así. Después de la canción, nuestro corazón se fortaleció. Y tanto de la boca de mi esposo en ese mismo momento dijo, si la voluntad de Dios es tenerme 1 mes, 2 meses, 1 año, 10 años, 20 años, esa es su voluntad. Cuando antes estábamos, era como en ese, ay, qué desespero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿No? Después del cántico, después de la adoración, el Señor nos inundó de esperanza, de fortaleza y de fe. Amén. Así que la adoración, la alabanza es importante en ese tiempo. Vamos a ver la tercera y es descansar. Y alguno va a decir, ¿y cómo se va a descansar en una crisis? En Dios podemos descansar. Porque si dice que Él da la paz que sobrepasa todo entendimiento, ahí no cabe, ¿cómo voy a descansar? Si no cabe, voy a descansar. Y dice Éxodo 33:14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Descanso. Pero ¿qué dice la palabra aquí? ¿Cómo tenemos descanso? Cuando la presencia de Dios va con nosotros en todo tiempo. Fíjese que acá no dice que tendréis descanso si te vas a acostar un rato o si dejas de pensar tanto en la crisis o el problema. Aquí está diciendo que si mi presencia, dice, va contigo, yo te daré descanso, mi hermano. No se suelte de la mano de Dios. Si usted quiere en esos tiempos de crisis poder salir victorioso, tómese de la mano del Señor, aférrese a ella para que Él le pueda dar ese descanso que necesitamos. Descanso significa quietud, reposo o pausa en el trabajo o fatiga. Bueno, eso es como lo que nos dice Google que significa descansar. A pesar de que este punto es bastante parecido al anterior, lo puse por separado porque quería tocar como realmente ese descanso que Dios quiere. En el anterior es fe y confianza, pero en este es como el resultado de que cuando hay fe y hay confianza, pues ¿qué pasa? Hay un descanso. Vamos así, hay un descanso. Lo primero es que el verdadero descanso espiritual está en el hecho de confiar en Dios. Debemos saber que Dios da sustento, provisión a los que se abandonan totalmente a Él. En lugar de tratar de controlar su vida por medio de sus propias habilidades. Creo que el error más grande que cometemos es en medio de la crisis tratar de solucionarlo por nuestras propias fuerzas. Creo que los que han podido dar consejos o son consejeros, llega un momento en que las personas llegan a nosotros y nos dicen, estoy pasando por esto y esto y esto, y hay un momento en que les decimos, ¿sabes qué? Quédate quieto, no hagas nada, descansa en el Señor, suéltalo, porque te la has pasado tratando de solucionarlo todo con tus propias fuerzas y con eso no has avanzado un ápice. Tal vez has empeorado todo. Ahora, descansar no es que no hagamos tampoco nada. Nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer. Pero yo creo que cada uno sabe cuando llega a un punto en que ya uno mismo dice, es que ya hice todo lo que tenía que hacer. Ya no sé qué más hacer. Y ahí tal vez es cuando Dios te está diciendo, oye,
lo has dicho muy bien, ya hiciste lo que tenías que hacer, pero déjame que yo pueda hacer lo que yo tengo que hacer y lo que voy a hacer. Porque ya no es en tus fuerzas, es en mis fuerzas. Y eso es descanso. Y cuando yo confío, que es lo que vimos anteriormente, cuando yo confío en Dios, pues puedo descansar en Él. Porque yo no puedo descansar en alguien que no confío. ¿Verdad? Es como cuando uno se va a la cama y se acuesta durmiendo con el enemigo pensando que el marido va a hacerle algo o cualquier otra cosa. No hay descanso. Yo me pongo a pensar esas mujeres que son maltratadas y que a veces tienen todavía que dormir con esos esposos que las han golpeado, las han maltratado, las han hasta apuñaleado. Yo digo, por Dios, qué descanso va a poder tener una mujer con una persona al lado que es su agresor. Entonces fíjese que nadie puede descansar en algo que no confía. Por eso el primer paso es confiar. Cuando tú confías, puedes descansar, porque sabes en quién has confiado. Y vamos a ver el cuarto punto. Que es algo importantísimo y no tenemos que dejarlo hacerlo. Ese quedarnos quietos, en ese quedarnos quietos no cabe esto. Es lo único que usted no puede dejar de hacer. Y es orar y afirmar a los hermanos. Miremos qué dice Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Orar es hablar con Dios. Yo creo que ya ustedes lo saben, se lo han dicho. Es poder llegar al corazón de Él. Y alguno dirá en esa parte humana, ¿no? de razonar, puede decir, bueno, pero igual es que Dios ya sabe mi situación. ¿Acaso Dios no lo sabe todo? ¿No es soberano? Pues Él debe saber yo en qué problema estoy metido. Pero ¿saben una cosa? A Dios le gusta, Él lo sabe, pero a Él le gusta poder tener esa intimidad contigo. Poder ver en ti esa confianza. Ese poder llegar a papá y decirle, yo sé que tú lo sabes, Señor, pero acá estoy, porque me duele, porque me entristece, porque me siento impotente. Todo lo que le decimos a papá Dios en esos tiempos difíciles, porque me siento sin fuerzas, porque siento que mi fe se ha debilitado. Yo sé que tú lo sabes porque me conoces, pero el solo hecho de poder estar acá en tu presencia llena mi corazón, llena mi alma, llena mi espíritu. Así que no es en vano, mis hermanos. Cuando oramos a papá Dios, esa es otra forma también de desahogarnos. Así como también salen lágrimas de nuestros ojos sobre nuestro rostro. Asimismo, cuando hablamos con papá Dios, sentimos como que podemos desahogarnos. Sale de nuestro corazón lo más profundo, los sentimientos tal vez más tristes, más dolorosos, pero papá Dios está ahí para consolarnos, para colocar su mano, para meter su mano en tu corazón, para que su Espíritu Santo te pueda consolar. Porque saben una cosa, igual que los médicos, si tú vas al médico y te preguntan, ¿estás mal? Y tú dices, no, yo estoy bien, pues papá Dios está esperando que tú le digas cómo estás, aunque Él lo sabe. Pero Él está esperando que tú tengas esa comunión con Él. En la oración encontramos un desahogo tremendo y recibimos la paz, la fortaleza y el consuelo que tanto necesitamos. Ahora veamos otro detalle interesante en Lucas 22, 31, 32.
Lucas 22, 31, 32. El 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. El 32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En este pasaje podemos ver claramente cuando el enemigo, al igual que hizo con Job, nos sacude o zarandea con las pruebas, con los desiertos, con los problemas. Pero es una excelente noticia, mi amigo, mi hermana, saber que en el cielo están intercediendo por cada uno de nosotros. Y Él dice que cuando esto sucede, Él está intercediendo por nosotros para que podamos resistir. Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros en el cielo. Y dice acá que una vez que pasemos o estemos pasando por esta situación, dice, confirma a tus hermanos. ¿Recuerda la palabra confirma en el primer versículo? Que dice que confirmáramos nuestro corazón. Afirma vuestros corazones. Y es que no nos olvidemos en medio de la crisis. A veces nos encerramos en nuestro problema y nos volvemos yoyos. Mi problema, mi situación, mi crisis, mi circunstancia. Y nos olvidamos de que hay hermanos en ese mismo momento que están pasando también por dificultad. Y acá la palabra del Señor dice, y afirmar a los hermanos. Y es que tengamos palabras de aliento para con ellos. Que podamos decirles, yo estoy contigo, estoy pasando por dificultad también, pero acá estoy. Tú puedes, Dios está contigo. Eres un vencedor, eres un guerrero, una guerrera. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Wow, aquí hay algo encerradito y es la forma de orar, ¿no? Orar no es, Señor, decreto y es que me tienes que dar y lo declaro y a la 1, a las 2 y a las 3 y me lo das ya. Porque así estoy escuchando oraciones ya ahorita. De verdad que queda uno entre que le da uno mal genio, dolor, tristeza, escuchar este tipo de oraciones como tan irreverentes. Cuando acá nos está diciendo Efesios 6, 18, que nos dice orando en todo tiempo con toda oración y ¿qué? Y súplica. Acá no es que decreto y me tienes que dar, no, Señor, te suplico, te ruego. Te pido con todo mi corazón por mi hermano, por mi hermana, por mi vida. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que no nos podemos olvidar, mis hermanos, de aquellos que están pasando por dificultad, crisis. ¿Saben una cosa? Cada crisis que ha llegado a mi vida me ha enseñado algo repetitivo en cada una de ellas. Y es que Dios me prepara con esta crisis, dificultad que vivo. ¿Para qué? Para cuando alguno de mis hermanos pase por esa misma prueba, por esa misma dificultad, yo poder decirle, mira, yo pasé por eso. Tal cual, así como lo estás viviendo, yo tuve y experimenté lo mismo. Y te puedo decir que el Señor estuvo conmigo. Y hasta el día de hoy, Él ha estado conmigo y me sacó
en victoria. Así que cada vez que pases por una prueba, enfócate en mirar qué aprendes de ella. Porque créeme que más te demoras tú en salir que encontrar un hermano o una hermana que está entrando en la prueba que tú acabas de salir. Y qué precioso y hermoso la forma en que Dios nos enseña para enseñar a otros, para testificar a otros, para fortalecer a otros. No es lo mismo yo decirte, ay, mira, es que esa prueba que tú tienes con tu hijo, la rebeldía de tu hijo, qué sé yo, cuando tú no tienes hijos. Cuando no has experimentado en tu carne qué se siente ver a un hijo pasando dificultad. ¿Es verdad o no es verdad? No es lo mismo decirte, ay, mira, tú vas a salir de esa pérdida de una persona, de tu papá, de tu hermana, de tu esposo, cuando tú no has experimentado una pérdida. Lo más cercano que se te ha muerto de pronto es un ratoncito de la esquina de la casa. ¿Cómo vas tú a decirle a alguien, tú puedes? Yo pasé por eso y es muy duro, sí. Pero Dios ha estado y estará ahí siempre, siempre. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también ¿qué? Juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Uy, pastor, es que yo no puedo. Sí puedes. Sí puedes. No te dejes meter ese pensamiento del enemigo en tu mente. Tú sí puedes. Sea lo que sea, puedes. Ay, es que yo no puedo perdonar porque es que usted no sabe que lo que me hicieron. Sí puedes perdonar. Sí puedes perdonar. Que no quieras es otra cosa. Pero que puedes, puedes. Así que dejemos de estar sacando tantas excusas. Porque a mí no entiendo. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Qué se va a decir de ti cuando la crisis pase? ¿Cómo te comportaste? ¿Cómo la enfrentaste? Realmente como cristianos debemos dar ejemplo en tiempo de crisis y comportarnos como esos grandes hombres de la fe en el pasado. Y quiero terminar este tiempo leyendo un versículo que yo espero que inspire sus vidas como ha inspirado la mía. Y es Hebreos 11, 33, 34. Todos ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Qué gran ejemplo, ¿no? De aquellos hombres. Y yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Vamos a cerrar este tiempo. Y de verdad, quiero hacer esto que dice la palabra del Señor. Orar por los hermanos que están pasando dificultad. Y si en tu corazón está a pasar acá para que oremos, vamos a hacerlo. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal.
compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.